Que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Vamos a orar a nuestro Dios y pedir su bendición para estudiar su palabra. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Dios y Padre, en esta hora alabamos tu nombre y te bendecimos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Vamos a estudiar tu palabra. Señor, limpia nuestra mente, nuestro corazón, que nada nos perturbe. Abre nuestro entendimiento para comprender, Señor, el mensaje de tu palabra, poder aprender, y confirma también nuestra fe, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, el que obre, Señor, para enseñarnos, para guiarnos, Señor, en tu palabra. Te suplicamos porque, Señor, esta sea de bendición para cada uno de nosotros, los que estamos aquí en tu casa, y también, Señor, para quienes ven esta transmisión. Padre bendito, que todos seamos fortalecidos en tu palabra y confirmados para gloria de tu nombre, a través de Cristo Jesús nuestro Señor, te lo rogamos. Amén. Tomen sus lugares, muchísimas gracias. Estamos hablando acerca de los misterios de Dios. Ya la semana pasada definimos qué son los misterios de Dios, recordando que son verdades que Dios tenía reservadas eternamente para darlas a conocer a sus hijos. Ya vimos su propósito, que fueron reveladas a nosotros para que nadie nos engañe, para confirmar nuestra fe. Y también vimos el privilegio que tenemos, pues, de ser quienes podamos entender estos misterios de Dios. No todas las personas, lo vimos la semana pasada, pueden comprender y conocer los misterios de Dios. Para muchos les son locura, aun cuando nosotros sabemos que en esos misterios está todo el tesoro de la sabiduría de Dios y ha sido entregado para cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver este primer misterio, que es el misterio acerca del reino de Dios. Leímos en Marcos 4, versículo 11, dice que el Señor les dijo a quienes le preguntaron acerca de la parábola del sembrador, les dijo: a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios, solamente a ellos, dice, más a los que están fuera, por parábolas todas estas cosas. El reino de Dios y el reino de los cielos son lo mismo. Cuando nosotros veamos en algunos textos el reino de Dios y en otros el reino de los cielos, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 3:2. Vamos a revisar nuestros textos, Mateo 3:2. Hoy sí vamos a ver demasiados textos, así que les invito a que tengan su Biblia a la mano. Mateo 3:2 dice: y diciendo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo, el evangelista, usa el reino de los cielos. Marcos usa el reino de Dios de forma sinónima. Ya leímos nosotros Marcos 4:11, pero Marcos 1:15 dice de la siguiente manera: y diciendo, el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. Entonces Mateo usa reino de los cielos, Marcos usa reino de Dios, y son sinónimos, ¿sí? Es lo primero que vamos a ver. Y bueno, hay tres aspectos acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos, que son los que vamos a comentar en esta tarde. En términos generales, el primer aspecto es el reino de Dios como el reino sobre todo el universo, sobre toda la creación, sobre todo lo que existe, cosas visibles e invisibles, ¿sí? Aún sobre la creación espiritual, Dios es rey. Todo lo que existe, ¿sí? Está dentro del reino o del gobierno de Dios. Dios es rey absoluto en todo el universo, todo lo que existe, visible o invisible. Dios está por encima de todas las cosas, Él es el rey,
¿Sí? ¿Dónde dice esto? Y este es el primer aspecto del reino de Dios. Dios es rey en todo el universo. Vamos a revisar algunos textos también de la Escritura. Salmo 47:7. Salmo 47:7. Este es el primer aspecto del reino de Dios. Acuérdense, son 3 aspectos. El primero es que Dios es rey en todo el universo. Dice Salmo 47:7, porque Dios es el rey de toda la tierra. Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. ¿Sí? El Señor es rey en todo el universo. Salmo 24:10. Salmo 24:10. Otro texto. Dice este salmo, ¿quién es este rey de gloria? Le llama rey de gloria o rey glorioso. ¿Sí? Ya vimos, Dios es rey en toda la tierra, aquí se le llama rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Dice, Él es el rey de la gloria. Entonces vemos cómo en los salmos y en el Antiguo Testamento hay una idea general de que Dios es rey. Hay muchos más salmos. Salmo 99:1. A ver, Salmo 99:1. Dice así, Jehová reinó, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, conmoveráse la tierra. Decía que no solamente sobre las cosas que para nosotros son visibles, sino también las que son invisibles en el reino espiritual, en la creación espiritual. Dice aquí que Dios está incluso sentado sobre los querubines. Dios es rey en toda la creación. Salmo 103:19. Les dije que hoy sí vamos a ver muchos textos. Salmo 103:19 dice, Jehová afirmó en los cielos su trono. Vean que dice en los cielos, está en plural. Nosotros podríamos verlo como ya se nos ha explicado en los 3 niveles de cielo, el primero, el segundo y el tercero. Sobre toda la creación, dice Jehová en los cielos afirmó su trono y su reino domina sobre todos. No hay nadie que esté fuera del reino de Dios. Viéndolo, decíamos, en este aspecto universal. Dios es rey de toda la tierra. Otro salmo, Salmo 103:22. Salmo 103:22 dice, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío o de su reino, bendice alma mía a Jehová. Es decir, que cuando nosotros vemos este misterio del reino de Dios o del reino de los cielos, nosotros podemos contemplar aquí que Dios es rey de toda la creación, de todo el universo. Dios está por encima absolutamente de todas las cosas. La idea entonces del reinado de Dios no era ajena para el pueblo judío. Ellos sabían acerca del reino de Dios, sabían de Dios como rey de toda la creación. Sin embargo, las verdades más sublimes, y son a las que se refería Cristo acerca del reino de Dios, dice allí en Marcos 4:11 que nosotros leímos, que ese misterio del reino de Dios fue revelado o solamente para los que Dios había elegido. A eso se refiere Marcos 4:11, ¿sí? Solamente para ellos fueron reveladas, o para nosotros fueron reveladas esas verdades sublimes del reino de Dios. El aspecto general del reinado de Dios, pues los judíos lo conocían. Jehová es el rey de toda la tierra. Eso es muy general, ¿sí? Muy, muy general. Pero las verdades particulares, especiales del reino de Dios, esas solamente fueron reservadas para los creyentes. Y bueno, entonces esta referencia al reino de Dios
se encuentra tanto en el Antiguo Testamento y la vemos con mayor claridad ya en el Nuevo Testamento, no solo en los evangelios, sino también en otros pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, hay referencias al reino de Dios. Por ejemplo, Hechos 28:31, para que veamos que este concepto del reino de Dios, pues está no solamente en los evangelios, porque con eso comenzamos, consultando a Mateo, consultando a Marcos. Lucas también habla del reino de Dios, pero otros pasajes de la Biblia también hablan del reino del Señor, del reino de nuestro Dios. Hechos 28:31 dice: predicando el reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad. Está hablando de Pablo. Dice que él hablaba, enseñaba lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Cuando estaba en calidad de preso en su casa de alquiler, él podía hablar con toda libertad, predicando el reino de Dios y enseñando lo que era acerca del Señor Jesucristo. Allí está. Romanos 14:17, una más. Romanos 14:17. Aquí hay algo interesante que nos va a introducir al siguiente aspecto del reino de Dios. ¿Sí? Esto nos introduce al siguiente aspecto del reino de Dios. Romanos 14:17 dice, el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Roma, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Aquí ya hay, decíamos, lo que nos va a introducir al segundo aspecto del reino de Dios. El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Un aspecto espiritual, ¿sí? Acuérdense, primer aspecto es que Dios es rey de todo el universo, de todas las cosas. Ese es el primer aspecto. Pero aquí Pablo, entendiendo las verdades del reino de Dios, dice: no son comida, no son bebida, no se trata de una cosa material, sino de algo espiritual. Dice: es un reino de justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Primera los Corintios 15:50. Ahora en Primera los Corintios 15:50 reafirma esto que nosotros acabamos de leer. El reino de Dios no es material, hay un aspecto espiritual acerca del reino de Dios. Primera los Corintios 15:50, la palabra del Señor dice: esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Aquí ya habla, está haciendo una distinción de las cosas materiales y de las cosas espirituales. Dice: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, a ver, cuando hablamos del reino de Dios, ahora el segundo aspecto es el aspecto espiritual. El aspecto espiritual del reino de Dios. La idea general era: Dios es rey de toda la tierra, Dios es el rey de toda la creación, de todo el universo. Hay un aspecto espiritual, y ese aspecto espiritual es del que el Señor Jesucristo inaugura o comienza a revelar ese misterio que ya estaba desde los siglos reservado. Ahora el Señor Jesucristo lo va a enseñar. Y es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando ya distingue este aspecto espiritual del reino de Dios. El Señor Jesús dice en San Juan 18:36, San Juan 18:36, síganme con las citas porque es importante. Juan 18:36. Cuando al Señor Jesús le preguntaron acerca de su reino, si Él era rey, cuando lo estaban juzgando y estaban a punto de sentenciarlo, las palabras del Señor Jesús fueron estas. Juan 18:36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo.
Ahí está claramente, está hablando de su reino. Dice, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. El Señor aquí ya está también distinguiendo este aspecto espiritual. Dice, mi reino no es de aquí. Si fuera mi reino, tendría mis seguidores, mis súbditos, y ellos pelearían, me defenderían para que yo no fuese entregado a los judíos. Dice, pero mi reino no es de aquí. Cuando le preguntaron si él era rey de los judíos, mi reino no es de aquí, respondió el Señor Jesús. Y entonces el Señor, en el primer siglo, cuando Él viene, Él comienza a anunciar el reino de Dios. Vamos ahora a leer Lucas 17, versículos 20 y 21. Aun cuando sabían acerca del reino de Dios y del establecimiento del reino de Dios, no tenían bien definido los conceptos que hoy nosotros sabemos y decíamos, ese es el misterio del reino de los cielos. Lo que hoy nosotros sabemos, en el primer siglo no lo conocían. Cristo vino a hablar del reino de Dios, a inaugurar el reino de Dios en la tierra, pero en este sentido espiritual. Muchos confundieron ese reino. Por eso en Marcos, cuando leímos Marcos 4, dice el Señor, a ustedes les fue revelado el misterio del reino de los cielos. Dice, a la demás gente se les da por parábolas para que oyendo no entiendan. Ellos no van a entender estos misterios del reino de Dios, solamente ustedes. Y Lucas 17, 20 y 21, allí está como la gente, los fariseos, dice así, que preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Ellos sabían, porque eran estudiosos de la palabra, de las escrituras, ellos habían preguntado cuándo había de venir el reino de Dios, y el Señor les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. A los fariseos les está diciendo, a ustedes no les va a venir con advertencia el reino de Dios, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. ¿Y a qué se refiere esto? Dicen los comentaristas que cuando Cristo dijo, el reino de Dios ya está aquí, ellos no lo entendieron, los fariseos no lo entendieron, porque obviamente no veían a Cristo como representante de este reino. Pero eso es una verdad que dijo Cristo, el reino de Dios ya está aquí, inaugurado ya. Él cuando comenzó a predicar, dice Mateo 4:17, ya lo leímos, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado, ya está. Y a los fariseos les dice, el reino de Dios ya está aquí. Pero ellos no lo entendieron. Por eso es que el Señor habla de un reino espiritual. El Señor entonces está anunciando este reino. El Señor está predicando, está anunciando el reino de Dios. Vamos a leer una cita más en Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Porque ahora, fíjense, el Señor va a mencionar aquí los requisitos para ingresar al reino de los cielos, ser parte del reino de los cielos, porque no todos los seres humanos están dentro del reino de Dios en este aspecto espiritual. Dice así Marcos 1, 14 y 15. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Fíjense, Cristo viene predicando allí en Galilea el reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Aquí hay dos requisitos para formar parte del reino de Dios o del reino de los cielos. Y todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído al evangelio, y el evangelio son las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús,
Todos los que se han arrepentido y todos los que han creído en el Evangelio son parte del reino espiritual de Dios. Es decir, que si tú has creído en Cristo, nosotros hemos creído en Cristo, somos parte del reino de Dios. Nosotros ya estamos dentro del reino de Dios en el aspecto espiritual, que es lo que estamos estudiando. El Señor dice, todo aquel que se ha arrepentido y crea en el Evangelio, ya está dentro del reino de Dios. Se trata entonces de un reinado espiritual en los corazones y en las vidas de aquellos que están dispuestos a someterse, a ponerse como súbditos de Cristo en su reinado, someterse a su autoridad como Rey de reyes y Señor de señores. Para poder entrar al reino de Dios, el Señor Jesús entonces está diciendo es necesario arrepentirse, creer en el Evangelio, y hay un requisito más en Juan 3:5. Juan 3:5. Así que si tú ya creíste en Cristo, si ya te arrepentiste de tus pecados, veniste en fe y en arrepentimiento al Señor, bueno, aquí está algo más que dijo el Señor Jesucristo. Juan 3:5, para ser ciudadano o ser parte del reino de los cielos, en San Juan 3:5 le dice el Señor Jesús a Nicodemo, con estas palabras, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que si preguntáramos cuáles son los requisitos para entrar al reino de Dios, arrepentirse de sus pecados, creer en el Evangelio, nacer del agua y del Espíritu. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Al bautizo. ¿Sí? Y bueno, alguien preguntará, porque cuidado con esto que acabo de decir, porque la Iglesia romana dice que si no te bautizas no eres salvo. No, el bautizo no salva. El bautizo no salva, queridos hermanos. Quien salva es Cristo. Estos son requisitos para entrar al reino de los cielos. Pero bueno, si nosotros hablamos de aquel ladrón que se arrepintió en el momento cuando estaba crucificado con el Señor, él no se bautizó. Alguien cuestionaría esto. Bueno, hay excepciones. Ya no le dio tiempo de arrepentirse. No se bautizó en agua, pero fue bautizado en Espíritu. Porque cuando uno cree en Cristo como Hijo de Dios, como Señor, como Salvador, en ese momento el Espíritu Santo, dice Pablo a los Efesios, somos sellados con el Espíritu Santo. Ese es el bautizo en el Espíritu, de agua y de Espíritu. ¿Sí? Eso es lo que nos hace ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, no estamos diciendo que el bautizo salve. El bautizo no salva, como enseña la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? Por eso cuando alguien está desahuciado, cuando está a lo mejor en riesgo de muerte, dicen bautícenlo para que se salve. No, el bautizo no salva a nadie. El que nos salva es Cristo. Estos son requisitos para entrar al reino de los cielos, ser parte de esa ciudadanía espiritual. ¿Sí? Decía, a lo mejor habrá excepciones y el Señor es soberano en actuar de esta manera. Cristo entonces ha establecido su reino espiritual a través de la iglesia. La iglesia aquí en la tierra es el reino espiritual de Dios. Nosotros somos siervos de Cristo, somos sus súbditos, ¿sí? Pero un día el Señor también establecerá un reino físico en Jerusalén, y este es el tercer aspecto del reino de Dios. Este es el tercer aspecto. ¿A qué nos referimos? Bueno, a que el Señor Jesús en su segunda venida sí va a reinar sobre Jerusalén. Él viene como rey. Él va a tener el control de toda la tierra, ¿sí? En el periodo milenial. Este es el otro sentido en el que se usa la expresión el reino de Dios aquí en las Escrituras. El reino literal de Cristo en la tierra durante el milenio, ¿sí? Y en el corazón de este tema está esta idea del reino mesiánico de Dios, un reino que será gobernado por el Mesías escogido de Dios, quien no solamente será el redentor de su pueblo, sino también su rey. Y esto es lo que los judíos
no pudieron entender, ¿sí? Porque ese era el misterio, ese es el misterio, las verdades que solamente Dios reveló a los elegidos. Israel en este tiempo no ha podido entender este misterio, que Jesús es el Rey, ¿sí? Que Él es el Mesías de Dios. Cuando Cristo regrese por segunda ocasión, ocurrirá lo que dice Pablo, ¿sí? Y lo que enseñan las Escrituras acerca del reinado mesiánico. Pablo en Filipenses 2, versículos 9 al 11, habla de ese tiempo cuando Cristo venga a establecer su reino. Así como lo hemos estudiado en la teología, cuando Cristo en su segunda venida durante el milenio establezca un reino físico y Él sea el gobernante, Él sea el rey en Jerusalén, Pablo dice en Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual también Dios le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Esto ocurrirá en ese tiempo, hermanos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Pero hasta cuando Cristo venga y establezca ese reino, entonces ocurrirá esto: todo habitante de la tierra, juntamente con los que vendremos con Él en su segunda venida, porque Pablo habla de que Cristo viene con todos sus santos. Ahorita no vamos a explicar esta parte, pero nosotros sabemos que viene Cristo con todos sus santos a reinar sobre la tierra y a establecer ese reino físico. Allí sí Israel va a contemplar a Cristo como su rey. Y el testimonio de lo que dice la palabra de Dios es que en sus manos trae las marcas, la evidencia de que aquel que vino en el primer siglo a establecer un reino espiritual, que fue crucificado en la cruz del Calvario, que fue sepultado y al tercer día resucitó y que ascendió a los cielos y que está esperando solamente el tiempo para el cumplimiento de su venida, es exactamente el mismo, porque Él es el Rey. A Él se le dio toda la autoridad. Cristo, cuando resucitó, le dijo a los discípulos: Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, yo soy ese Rey. De ahí surge la expresión, la idea, Rey de reyes y Señor de señores, que a propósito, esta expresión Rey de reyes y Señor de señores, muchos piensan que aparece solamente en Apocalipsis, o que en la revelación que recibió Juan en Apocalipsis se dio a conocer este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Busquen por favor 1 Timoteo 6:15. 1 Timoteo 6:15, Pablo ya usa la expresión Rey de reyes y Señor de señores. Así que quienes pensábamos que estaba en Apocalipsis y que allí se había revelado ese nombre, no, Pablo conoce ese nombre. ¿Cómo lo conoce? Porque Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y él dice: yo escuché cosas gloriosas, sublimes, que el hombre no puede hablar, no puede decir. Pero Pablo, hablando de Cristo, usa el nombre Rey de reyes y Señor de señores antes que Apocalipsis 17:14. Dice así: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de reyes y Señor de señores. Así que yo creo que esto muchos no lo sabíamos, no lo habíamos observado, no habíamos puesto el cuidado de que esta expresión, este nombre, no es una expresión, es un nombre, Rey de reyes y Señor de señores, no solamente está en Apocalipsis, sino Pablo la reveló también en esta parte. Así que, queridos hermanos, este es el misterio del reino de Dios en tres aspectos: universal, Dios es Rey de toda la tierra; espiritual, Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. No, Pablo dice: no es de carne y de sangre, no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y amor. Es un reino espiritual. Pero en el aspecto
físico, Cristo viene por segunda vez a establecer un reino aquí en la tierra. Estos son los tres aspectos del reino de nuestro Dios. Y quiero concluir con algo que dijo Juan Calvino, que la tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible de Dios. Espero que se haya entendido esto. La tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible de nuestro Dios. Que a Él sea toda la gloria y bendito sea el Señor, que a nosotros nos ha revelado estos misterios y saber que pertenecemos, no que vamos a pertenecer, que ya pertenecemos al reino eterno, sublime de Cristo Jesús nuestro Señor. A Él sea la gloria, ahora y siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga.